Pues ya nos escucha a las 8:33. Nuestro invitado en el tiempo para la charla, que es el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Con la guía para la conversación, Chema Gutiérrez. Chema, Egunon. Egunon, Javi. Hablamos con Unai Sordo a días, a horas del final del estado de alarma y de entrar en esa nueva normalidad que tanto deseamos y a la vez tanto nos recuerda a la normalidad que teníamos y que disfrutábamos antes de la irrupción en nuestras vidas del COVID-19. Un virus que nos ha dejado una crisis sanitaria y humanitaria de enormes proporciones y a la vez una profunda crisis económica y laboral cuyas consecuencias solo hemos empezado a notar. Ahí va a ser imprescindible el papel de los sindicatos, que durante la pandemia no han parado ni mucho menos, porque son muchísimos los frentes abiertos. La industria en general, el sector del comercio, el hostelero, el turístico, todos están tocados y las conversaciones y negociaciones sindicales con las patronales y los gobiernos se han convertido en más que necesarias, en imprescindibles. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la enorme ola de ERTEs que se nos han venido encima en los últimos meses. Sí, y ese es un asunto sobre el que todavía se está negociando, señor Sordo, porque parece que el gobierno español está dispuesto a la prórroga hasta el 30 de septiembre. Más allá, no sé si está por la labor. ¿Ustedes sí lo verían necesario? Sí, con toda probabilidad sea necesario porque, bueno, veremos cómo evoluciona todo, ¿no? Pero a priori pues va a seguir habiendo empresas y sectores muy tocados por la crisis. Quizás no ya producto de una medida, pues yo que sé, de restricción de la actividad que venga de una ley, como ha pasado hasta ahora, donde, bueno, es que directamente había establecimientos que no podían abrir, pero sí porque el incremento de su actividad va a costar tiempo, ¿no? Y por tanto los ERTEs, sean de fuerza mayor o sean por otras causas, en mi opinión, debieran seguir siendo una herramienta importante para tratar de evitar la destrucción de empleo, que es lo que hemos conseguido. Es verdad que con un coste de recursos públicos importante, pero que es lo que hemos conseguido por primera vez en la historia de este país, que es que el empleo caiga menos que lo que está cayendo la economía, ¿no? Entonces, bueno, si se prorroga hasta septiembre con unas condiciones suficientemente buenas como para que se sigan utilizando, pues será una buena noticia. Si garantizamos que vamos a seguir analizando cómo evolucionan los ERTEs y en septiembre pudiéramos ver si se siguen alargando en alguna medida, pues también sería una buena noticia, pero en todo caso, pues lanzar un mensaje de tranquilidad. ERTEs va a haber en los próximos meses, ¿no? Pero tampoco se puede hacer, ¿no?, tabla rasa de alguna manera y prorrogar todos en las mismas condiciones. Claro, yo creo que sobre todo ahora se trata de acompañar el proceso de recuperación de la actividad con una figura jurídicamente bien armada que permita que, bueno, en la recuperación parcial se puedan ir incorporando plantillas, incluso puedan ir rotando en los puestos de trabajo, que eviten despidos, que podamos seguir incorporando pues a los trabajadores que no tenían los periodos de cotización necesarios para haberse acogido a un ERTE en circunstancias normales, que sigamos manteniendo el derecho a la reposición de la prestación de desempleo y, lógicamente, pues el otro punto de fricción, porque estas son reivindicaciones sindicales que creo que vamos a sacar adelante en esta prórroga de los ERTEs, está el punto de fricción también de las exoneraciones de cuotas a la seguridad social por parte de las empresas, ¿no? Pero claro, lo que hay que tender es a que la gente se vaya incorporando a trabajar y vayamos reduciendo los ERTEs. Esa es la intención, y no cronificarlos, porque claro, cuando digo que es una buena noticia que se prorroguen, entiéndaseme el contexto en el que lo digo, porque la alternativa es mucho peor. La alternativa son cientos de miles de despidos, ¿no? Pero a nadie le gusta estar en un ERTE y con la incertidumbre que genera un ERTE, claro. Pero tampoco se trata de prolongar indefinidamente una situación que luego al final vaya a acabar de ERTE en ERE. Sí, porque además yo creo que tampoco se trata de generar incentivos perversos. Es decir, yo no quiero ni generalizar el fraude en la utilización de los ERTEs, ni malpensar de cómo utilizarían los ERTEs las empresas si esto se cronificara, ¿no? Porque, en fin, no deja de ser una gran inversión de recursos públicos. No olvidemos que lo que estamos haciendo básicamente es socializar parcialmente los salarios de los trabajadores y las trabajadoras y exonerar a las empresas de cuotas. Estos son los ERTEs, ¿no? Lo que pasa que, insisto, la alternativa hubiera sido seguramente 1 millón de despidos más de los que tenemos, pero claro que no se puede alargar indefinidamente la situación. Ahora,
creo que habría que ser también muy cuidadosos con no retirar este tipo de medidas antes de tiempo, porque puede salir el tiro por la culata. Y date cuenta, como planteas en la pregunta, que si los trabajadores van de ERTES a ERES o de ERTES a la calle, van a ir a prestaciones de desempleo, lo cual también supone un consumo de recursos públicos. Por tanto, el gobierno tiene que medir muy bien y le vamos a instar a que no se precipite y no retire antes de tiempo estos ERTES, ¿no? Pero la clave es cómo se reactiva la economía. Esa es la clave y qué es lo que ocurre en otoño, ¿no? ¿Y hasta dónde debe llegar la bonificación de la seguridad social, por ejemplo, para los empresarios? Que es casi lo que piden en algunos casos directamente hasta el 100%. Sí, bueno, se han ido reduciendo. Al principio eran bonificaciones muy altas, eran bonificaciones del 100 y del 75%, pero claro, estábamos en una situación donde es que estaban obligados a tener las empresas cerradas, ¿no? Yo creo que ahora lo razonable es quien tenga causas objetivas para no poder abrir sus negocios o abrirlos a medio gas, pues porque sigue habiendo una norma que poco menos que se lo obliga, pues por distancias, por aforos, por otras cuestiones. Pues hombre, yo creo que es razonable que puedan tener una exoneración relativamente alta, y quien realmente esté con menos actividad porque ha caído la demanda y todavía no se ha recuperado, pues creo que tendrán que ir reduciendo las exoneraciones. Pero en todo caso, claro, esto le corresponde al gobierno, ¿no? Nosotros, como sindicato, pues también apostamos por incentivar estos ERTES ante la alternativa del despido, ¿no? Lógicamente sea el gobierno el que tenga que cuidar los recursos públicos. Bueno, en esa tensión, en esa negociación, en esa pugna, pues es en la que estamos un poco a tres bandas, ¿no? Gobierno por un lado, sindicatos por otro y patronal por otro. Pero bueno, hasta ahora creo que hemos sido capaces de conseguir consensos razonables y sobre todo muy útiles. Y luego hay otra parte que desde luego en la comunidad autónoma se está negociando, se está viendo la forma de complementar a aquellas personas, a aquellos trabajadores que cobran la cantidad más baja debido a los ERTES. Sí, a mí me parece una buena iniciativa. No sé si se llegará a un acuerdo o no, espero que sí. Me consta que además se está hablando de ello, además una propuesta sindical. A mí me parece una buena iniciativa, porque al final pues los ERTES suponen la prestación de desempleo, que es el 70% de la base reguladora. Bueno, en un salario alto, pues quizás para un tiempo corto puede ser una buena prestación. Pero claro, en salarios bajos se quedan prestaciones muy cortitas, ¿no? Entonces, si en el ámbito de las comunidades autónomas, en este caso de Euskadi, se puede complementar esas percepciones, a mí me parece una medida muy oportuna, y espero que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo. Es fundamental en este periodo en el que estamos la negociación, ¿no? Más que la confrontación. Total. A veces nos han preguntado poco menos que cómo en un sistema, en un esquema, en un momento de tanta crispación política en España éramos capaces los agentes sociales de llegar a acuerdos, ¿no? Hombre, pues porque tenemos intereses compartidos en este momento. Porque en una crisis sin precedentes como esta, que no desaparezcan empresas y que no desaparezcan empleos, pues es una cuestión de interés mutuo. Y si para que no desaparezcan empresas hay que facilitar el acceso ilimitado a la liquidez por parte de las empresas, pues nosotros estamos de acuerdo. Y si para evitar que se destruyan empleos y que las empresas despidan y paguen indemnizaciones por despido, pues hay que facilitar esto de los ERTES, pues lógicamente las patronales han estado de acuerdo, ¿no? Y en esa búsqueda de consensos mínimos, de consensos comunes, pues creo que hemos trabajado bien y sobre todo rápido, ¿no? Porque la propuesta sobre los ERTES estaba encima de la mesa antes incluso de decretar el estado de alarma, ¿no? Bueno, ojalá esta visión un poco pragmática, si se quiere, de las cosas y de la gravedad del momento se traslada a la arena política. Estoy hablando más bien del ámbito estatal, porque realmente, bueno, el nivel de confrontación y de crispación de la vida pública es preocupante en un contexto como este, ¿no? Pero a pesar de los pesares y pese a ese ruido, sí que están saliendo adelante medidas que sirven para paliar, ¿no? En la medida de lo posible lo que está ocurriendo. El mismo ingreso mínimo vital, por ejemplo. Sí, y más saldrán, porque yo creo que esta crisis, que es tremenda y que es dramática, pero está generando nuevos consensos, y yo diría que si se hacen bien las cosas, nuevas hegemonías de cómo entender, por ejemplo, el papel de los servicios públicos, el papel de los servicios en la sanidad,
la revisión que seguramente hay que hacer de los sistemas de atención a la dependencia, las residencias, la ayuda domiciliaria, todo este tipo de cosas, la importancia no solo de la gestión pública, sino de la responsabilidad desde el espacio público de todo este tipo de cuestiones. Y cuando se sale del ruido y de las luces y de los focos de las sesiones parlamentarias y se va a lo concreto, pues hay veces que es difícil decir que no a según qué cosas, ¿no? Y el ingreso mínimo vital es un ejemplo paradigmático. Es decir, cuando salió la idea de adelantar su tramitación, poco menos que hubo campañas en redes sociales, de la paguita y no sé qué, y finalmente pues se han visto obligados a aprobarlo todos los partidos, menos la extrema derecha, lo cual en mi opinión es una buena noticia, porque una prestación de este tipo de seguridad social, si cuenta con un consenso amplio, es mucho más difícil que sea reversible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que salir del ruido, de los titulares fáciles, donde sobre todo la oposición de derecha se está jugando en España, y tratar de bajar a lo concreto y hablar de servicios públicos y hablar de fiscalidad y hablar de cómo sostenemos todas estas exigencias al Estado, ERTES, prestación a autónomos, reactivación en el auto, reactivación en el turismo. Digamos, si todo esto tiene que impulsarse desde el sector público, parece que el modelo fiscal en España tiene serias deficiencias, ¿no? Bueno, cuando se baja de las musas al teatro, pues es más difícil decir que no, o por lo menos crispar la vida como cuando se hablan de las cosas genéricas y abstractas de la política, que están en un momento bastante lamentable a nivel de España, ¿no? Claro, la otra pregunta es ¿de dónde van a salir los ingresos necesarios para hacer frente a estas necesidades? Porque no parece que una reforma fiscal esté ahora mismo en los planes, aunque en el caso de Euskadi fue llamativo que la propia patronal lo alentara. Sí, que ya me la perdí yo cuando vi la noticia, digo, aquí me he perdido yo algún capítulo, ¿no? Pero bueno, realmente yo creo que hay dos claves ahora, ¿no? Con esto de la financiación. Una, es verdad que va a ser, no puede ser en el cortísimo plazo. Yo creo que en el cortísimo plazo en España se puede tomar alguna medida fiscal, pero es verdad que una reforma en profundidad, como creo que necesita nuestro sistema fiscal, en el cortísimo plazo es delicada hacerla. España tiene un diferencial de más de 75.000 millones de euros al año respecto a lo que se recauda en la Unión Europea, y España solo en exenciones y bonificaciones fiscales de todo pelaje más o menos deja de recaudar unos 70.000 millones de euros al año, ¿no? En exoneraciones que creo que muchas veces realmente no tienen mucha utilidad. Bueno, sobre esto habría que hacer un planteamiento estratégico, pero yo soy consciente que eso no se puede hacer la semana que viene, pues con un país en la situación que está. Pero ese debate es inaplazable, ¿eh? En el medio plazo es inaplazable. Y en el corto plazo yo creo que hay una variable clave, ¿no? Y que este viernes tiene una cita importantísima, y es la respuesta europea. La respuesta europea de financiación de planes de activación económica ahora mismo parece que se va a dar en claves muy distintas a las que se dio en el año 2010. Es decir, la cuantía del fondo que se está hablando, que se va a impulsar, 750.000 millones de euros, en nuestra opinión es absolutamente insuficiente, pero cualitativamente es muy importante. Es la primera vez que se va a impulsar un fondo de estas características basado en deuda común que se financiará a cargo de los presupuestos plurianuales de la Unión, y que además todo parece indicar que la condicionalidad, que las condiciones que se van a poner para poder acceder a estos fondos, tanto en transferencias como en créditos, poco van a tener que ver con las viejas exigencias del año 2010, reforma laboral, reforma de pensiones, recorte de gasto público, ¿no? Están más dirigidas a reforzar los sistemas sanitarios y un proceso de digitalización y de transición y sostenibilidad de la economía en bajas emisiones, que ofrece una oportunidad de mejorar el tejido productivo en países como España. Ahora, hay que hacer las cosas bien y no hay que hacer las cosas mal. Pero creo que se abre una oportunidad. Muy esperanzado lo veo, muy crédulo. Ver para creer, ¿no? Porque de momento la bibliografía presentada no apunta por ahí. Si es verdad que van a hacer lo que nos han dicho, pues será maravilloso. Y le quería preguntar también por la cumbre de empresarios, de grandes empresarios, de grandes empresas, porque también es llamativo, ¿no? Decía antes, igual me he perdido algún capítulo con lo de la reforma fiscal que decían los empresarios, pero ver a los grandes empresarios proponiendo políticas de acceso a la vivienda, como hemos visto a Ana Patricia Botín, pues también es llamativo. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que hay que ver qué políticas de acceso a la vivienda, porque si la forma de acceder a la vivienda es que el ICO, que el Estado, garantice mediante avales
un acceso de los jóvenes a créditos para pagar viviendas a precios desorbitados, pues hombre, menudo invento, ¿no? Es decir, yo creo que la vivienda necesita una de las políticas de Estado que tiene que desarrollar España, que básicamente tienen que estar relacionadas con una disminución drástica de los precios, sobre todo en el alquiler, con la promoción de un parque de viviendas públicas, de movilización de la vivienda vacía, y lo digo directamente, de limitación de los precios del alquiler en función de las rentas y de la realidad en cada territorio, en cada ciudad, si se me apura, ¿no? Claro, sí, no, le voy a preguntar si tiene alguna esperanza en esa cumbre, que salga alguna medida que sirva para algo, teniendo en cuenta quiénes están ahí. Hombre, a ver, con toda seguridad saldrán medidas interesantes y saldrán lecturas interesantes. Yo ayer, la verdad que me quedé un tanto preocupado porque aquí los mensajes fuerza que se lanzan sabiendo lo que se hace. Es decir, no se toca sin sentido, ¿no? Y a mí, hombre, que lo que se supone que es la élite empresarial española, los mensajes fuerza que el primer día de esta convención saca, sea esto que me has preguntado de la vivienda por un lado, y luego que no se puede tocar la fiscalidad en un país donde las empresas pagan el 10% de impuestos de sociedades, pero es que los grupos integrados de empresas pagan el 5, el 6%, y que no hay que tocar la reforma laboral, es decir, que hay que seguir apostando por la devaluación salarial, pues hombre, apaga y vámonos, si esas son las recetas que marca la élite empresarial de España, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver qué más cosas dice. Yo espero que hagan alguna reflexión un poco más de futuro y menos mirando recetas pasadas, pero sinceramente pues yo me quedé preocupado porque, hombre, son palabras que no dice cualquiera. Es decir, que no son cualquiera las que lo dicen, ¿no? Bueno, y ya lo último, en el último minuto, ese acuerdo para la derogación de la reforma laboral, que era algo que se suponía que ya estaba en el programa, pero ¿acabaremos viéndolo en un plazo razonable? Bueno, yo espero, está habiendo mucha presión en ese terreno, por eso decía lo de los mensajes de las grandes empresas, no son mensajes que se les ocurren, sino es para presionar en un sentido. Yo espero que haya un desmontaje de los aspectos centrales de la reforma laboral y una fase de negociación de cómo modernizar el Estatuto de los Trabajadores en España. Y además creo que algunos de los aspectos de la reforma laboral es urgente tocarlos cuanto antes, porque en nuestra opinión, en otoño en España se puede dar un intenso proceso de devaluación salarial si no se limitan los efectos de la reforma laboral. O sea, se va a juntar una situación de crisis todavía muy dura en la segunda parte del año, un incremento del desempleo por muy bien que funcionen los ERTES, un cuadro macroeconómico espantoso que habrá que tratar de solventar en el medio y en el largo plazo, y esto va a generar pues una sensación de psicosis en muchos trabajadores y trabajadoras que lógicamente van a primar absolutamente el mantenimiento del empleo, ¿no? Y con todas las herramientas que hoy tienen las empresas para devaluar los salarios, hay un riesgo enorme, ¿no? Y creo que hay que tocar ya la reforma laboral, ya, o en los próximos 2 meses, por decir algo, la reforma laboral, antes de que acabe el año, indiscutiblemente. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego, agur.